bien, estimados hermanos. Como ustedes ya saben, los que estuvieron la semana pasada, nosotros iniciamos una nueva serie temática expositiva, donde en esta serie nosotros comenzamos a trabajar con el Evangelio de Juan, capítulo 10, pero como es una serie temática, no está supeditada solamente a un libro, sino más bien a varios textos que vamos a observar alrededor de la Escritura. Y la semana pasada hablamos un poquito acerca de Juan 10 y estuvimos trabajando esta idea de que un pastor o un pastoreo con olor a oveja involucra que el pastor pueda conocer a sus ovejas. Y yo les comentaba un poquito la semana pasada que esta serie tiene como propósito poder introducir un trabajo que queremos llevar a cabo como consistorio, introducir un trabajo pastoral. Deseamos nosotros, como consistorio, desarrollar un pastoreo más cercano. Y por eso es que es preciso reflexionar un poco acerca de esto. Donde durante este mes de marzo, la idea es trabajar cómo debemos ser pastoreados, y en el mes de abril la idea es tirarle la pelota a ustedes, para que ustedes, entendiendo cómo hemos de pastorear, podamos pastorearnos unos a otros, a través de una doctrina que les comentaba yo también la semana pasada, que es esta doctrina conocida como el sacerdocio universal de todos los creyentes, que comenzaremos en abril. Pero ahora nos hemos enfocado en Juan 10 y hoy también trataremos de abordar este salmo tan conocido como es el Salmo 23, ampliando un poco esta idea de un pastoreo cercano a partir de conocer y agregando un ingrediente más. ¿Cuál es este ingrediente? El de alimentar. Un pastor no solamente conoce, un pastor alimenta. Y Salmo 23 nos va a ayudar para ese propósito. Pero para poder trabajar ahí, vamos a pedirle al Señor su dirección y su ayuda. Así que yo te invito a que puedas inclinar tu rostro, puedas orar por ti, para que el Señor hable a tu corazón a través de su palabra. Ora también por mí, para que yo pueda explicarme de la mejor forma el pasaje bíblico y de esa forma todos también ser alimentados. Así que oremos. Padre, en esta hora yo te pido tu bendición y dirección en el tiempo de reflexión. Señor, nosotros queremos escuchar tu voz, solamente tu voz. Y deseamos, Señor, que tú puedas hablarnos. Deseamos que tú puedas exhortarnos, bendecirnos a través de tu palabra. Gracias por el tiempo que hemos tenido en relación a la oración, en relación a la alabanza, en relación a la lectura bíblica. Ahora ayúdanos a tener un corazón dispuesto a escuchar tu voz y ser cambiados por ella. Te pido, Señor, tu ayuda. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a pedir solamente si es posible que algún diácono me pueda traer un vasito de agua, solamente si es posible, para poder expresarme mejor. Tengo hoy día algunos problemas para poder modular de la mejor manera. No sé si ustedes alguna vez han pasado por un periodo de hambre. ¿Han sentido alguna vez hambre ustedes? No lo sé. No sé si alguna vez han tenido tanta hambre que esta necesidad ha producido en ustedes un cambio, tal vez irritación, quizás enojo. Eso parece que es muy común en los hombres, me dicen a mí, no sé.
No sé si en las mujeres sucederá igual. ¿Han pasado alguna vez hambre? Yo quiero que reflexionemos un poquito acerca de eso. Había un padre que alzó en sus brazos a su pequeña hijita de apenas 8 días. Ella recién estaba abriendo sus ojos para poder observar el mundo que le esperaba, un mundo hostil, un mundo ajeno. Y este padre tomó a la pequeña, la envolvió en pañales y mientras su esposa lloraba, salió a la calle con su niña. Muchas gracias, don Ricardo. La mujer lloraba, el hombre salía, y este hombre había corrido hacia el mercado con un propósito: hacer un trueque. Él iba a cambiar a su niña de 8 días de edad por 1 kilo de harina. Él había dicho de que haría cualquier cosa por no morir de hambre. El hambre es un problema universal. Es algo muy cruel. Hoy hay más personas en el mundo que padecen de hambre que personas satisfechas. Y lo cierto es que es difícil. Este hombre había visto a su mujer y a sus hijos padecer de hambre durante 6 años y ya no podía soportarlo más. Y lo único que se le ocurrió fue intentar conseguir un poco de comida para poder alimentarse él y su familia y no morir en el intento. Hay una expresión en el libro de Job donde Satanás le dice a Dios lo siguiente: que el hombre está dispuesto a dejar todo lo que tiene por mantenerse vivo. Posiblemente esta frase para muchos de nosotros es algo que nosotros no entendemos, porque quizás nosotros nunca hemos tenido un hambre que nos lleve a hacer tales sacrificios. Quizás ustedes y yo nunca hemos padecido un hambre que lleva a generar una angustia interior y una desesperación tal que no podemos hacer otra cosa más que hacer algo para poder vivir, para poder sobrevivir. Yo no sé qué hubieras hecho tú en su lugar. Quizás algunos aquí dirían: oye, ese hombre malo cambió a su hija. Pero ustedes y yo no estamos en su lugar. El hambre a veces puede producir cosas que ustedes y yo no estaríamos dispuestos a hacer en una circunstancia diferente. Pero, ¿qué del hambre espiritual? Yo no quiero espiritualizar esta historia, pero sé de que hay muchas personas que tienen todo en el mundo, todos los bienes, recursos para poder vivir de manera cómoda y feliz. No obstante, ellos sienten una angustia interior, una pobreza espiritual que también los lleva a la desesperación. ¿Qué de esa hambre? Según la Escritura, para aquellos que tienen hambre de Dios, hay solo un pan y hay solo una agua que beber. Y este pan es Jesús. Y esta agua es Jesús. Solo Él puede saciarnos
Él puede satisfacer nuestras necesidades al punto que ustedes y yo podamos alcanzar esa plenitud que tanto anhelamos. Yo no sé si alguno de ustedes durante el verano salió de viaje. Nosotros como familia sí. Y salir de viaje involucra varias cosas. Por ejemplo, viajar involucra prepararse para lidiar con el hambre. Viajar da hambre, digámoslo así. No solamente significa preparar la maleta, no solamente tiene que ver con mirar tu vehículo, si está en perfectas condiciones, significa también apercibir ciertos alimentos para el camino, más todavía cuando tú viajas con niños. Yo quiero que ustedes hoy día puedan mirar el Salmo 23 como un viaje. Un viaje donde a partir del verso 2, que es el comienzo del viaje, el comienzo de la ruta que el Salmo 23 nos va a llevar, hasta el versículo 6, puedan ustedes hoy contemplar su vida. Quiero que ustedes, a partir del Salmo 23, que quizás es una forma que ustedes nunca lo han visto, o tal vez no lo han pensado, pero hoy día quiero que ustedes abran sus ojos un poco allí y miren este salmo tan conocido, el Salmo 23, como una ruta, como un viaje, como un salmo de peregrinación, donde partimos en el verso 2 y llegamos al verso 6, que es la casa del Señor. Y quiero que nosotros podamos examinar el texto y de esa forma reflexionar. Nuestro amigo va a necesitar una Biblia, si alguien puede acercarse a él, para que pueda acompañarnos, ¿ya? Y los demás les voy a pedir que por favor ustedes puedan abrir su Biblia y puedan acompañarme. Si todos ustedes tienen su Biblia abierta, yo quiero hablar de 3 ideas aquí, 3 líneas. La primera de ellas tiene que ver con la ruta de un rebaño. La segunda tiene que ver con la necesidad de este rebaño en este viaje. Y la última sección que yo quiero que podamos trabajar es el pastor de este rebaño. Quiero primero que todo mostrarles la ruta en el Salmo 23 para que ustedes y yo podamos conectar. Porque cuando miramos Salmo 23, comúnmente ustedes piensan, ya, ok, Salmo 23 es Jehová mi pastor, nada me faltará y ya está. No vemos nada más. Pero yo quiero mostrarles que el Salmo 23 es más que simplemente un salmo pastoral. Es un salmo de peregrinación. Y yo quiero que ustedes observen de que este Salmo 23, que es un salmo de peregrinación o de viaje, tiene que ver con sus vidas y con la mía, que está marcada por pastos, por agua, por valles y un sinnúmero de cosas. Así que lo primero que voy a hacer a partir de este Salmo 23 es mostrarles la ruta. Y para poder hacer eso, quiero que hagamos una conexión. Uno de los errores que nosotros cometemos al interpretar el Salmo 23 es considerarlo como una isla. Es decir, que el Salmo 23 no tiene conexión con ningún otro salmo. Pero eso no es verdad. El Salmo 23 pertenece a una trilogía que parte en el Salmo 22 y que termina en el Salmo 24. El Salmo 22 nos habla a nosotros de un Salvador, el Salvador de un pueblo. El Salmo 23 nos habla a nosotros de un pastor, el pastor de un rebaño. Y el Salmo 24 nos habla de un rey, del rey de un reino. Y cuando tú juntas Salmo 22, 23 y 24, tú te das cuenta de que Dios te ha salvado, a ti y a mí. Nos ha liberado, pero no para dejarnos solos
abandonados, según el Salmo 22, sino para traernos a un rebaño y pastorearnos, apacentarnos y guiarnos a un reino. Salmo 24. Cuando tú eres capaz de ver el panorama, 22, 23 y 24, debo decirte que tú estás en un viaje. Y debes pellizcarte porque tienes que darte cuenta de eso. No estás estático. Vamos camino hacia un reino, una morada. Y el Salmo 23 da luces de eso. Si tú vas conmigo, Salmo 23, por favor, allí, tu Biblia, Salmo 23. Tú te darás cuenta, versículos 1 al 3, tú te darás cuenta que este viaje comienza bonito. Versículos 1 al 3 nos habla a nosotros de un pastor que pastorea y que nos conduce, observa el movimiento, a pastos verdes y aguas tranquilas. Comenzamos a avanzar. Todo viaje cuando comienza es bonito. Es lindo porque estás entusiasmado, te agrada el poder ver el panorama. Pero la verdad es que mientras uno va avanzando, versículo 4, tú te das cuenta de que el camino de la vida cristiana no es un camino de verde y de silencio. El camino tiene también sus momentos grises, sus momentos oscuros, los valles de sombra y de muerte. La buena nueva de eso, sí, es que, según el versículo 4, es solamente un pasar. Todo el viaje no consiste en un valle de sombra y de muerte. Hay también en el camino, antes de llegar a tu destino, un shell o ¿cómo se llama esto? Una clase de servicentro, donde puedes descansar por un momento, comer y celebrar de que todo va avanzando. Versículo 5. Hasta que llegas a la morada celestial. Versículo 6. ¿Te das cuenta del movimiento? El Salmo 23 no solamente habla de un Señor como pastor. Salmo 23 habla de tu vida. Tu vida, mi vida, tiene altos y bajos, momentos muy lindos, pero también momentos muy oscuros. Momentos en los que, la verdad, en ocasiones a ti te gustaría poder desertar, no seguir avanzando. Pero es allí donde tú tienes que darte cuenta de que esos momentos oscuros y difíciles son solamente un periodo, una etapa, nada más. Cuando nosotros fuimos ahora en el verano a San Carlos, a mi tierra, nosotros salimos de aquí, de Temuco, con un día lindo, precioso. Pero estuvimos acercándonos a Los Ángeles y tuvimos 2 horas de humo y de un cielo nublado, un viento, como que el incendio estuviera enfrente de nosotros. Nuestros hijos quisieron salir para poder ir al baño y tuvieron que salir con mascarillas. Fue de verdad impresionante para nosotros el ver esa realidad. Pero damos gracias a Dios que solamente fue un momento en el camino. Porque pasando Chillán, San Carlos nuevamente nos recibía con un sol soleado y un cielo bonito. Salmo 23 dice eso. Tú y yo vamos en un viaje. No le tengas miedo al camino. Porque tenemos que avanzar. Ustedes y yo vamos hacia adelante
como ovejas siguiendo a un pastor. Y gracias a Dios que hay un pastor que nos guía, porque de lo contrario nos perderíamos. Gracias a Dios, este pastor sabe dónde están las aguas tranquilas y los pastos verdes. Gracias a Dios, este pastor también nos acompaña en los momentos difíciles y nos lleva a un lugar seguro donde estaremos para siempre con Él. Gracias a Dios que tenemos un pastor. Y no me estoy refiriendo a mí, por si acaso. Me estoy refiriendo a nuestro buen pastor, Jesucristo, nuestro Señor. Sin Él, nuestro camino sería muy difícil, imposible. Pero Él va adelante. Él le pone el pecho a las balas. Él nos defiende. Así que quiero que tú te des cuenta de eso. Vamos avanzando. Tú y yo vamos caminando. Hay una ruta aquí trazada. Y por lo tanto, cuando uno sale de viaje, reitero, siempre tiene necesidades. El texto no solamente nos habla de la ruta, sino también de las necesidades que nosotros precisamos. Nuevamente, usando la analogía de viaje y la experiencia que yo tengo, que es muy poca, ¿ya? Pero cuando nosotros viajamos, nos preocupamos de llenar el combustible, nos preocupamos de tener sencillo para el peaje, nos preocupamos de que las ruedas del vehículo estén infladas, nos preocupamos, reitero, de llevar alimentos porque nuestros hijos necesitan comer algo. Obviamente nosotros también necesitamos comer algo porque son 4 horas de viaje. Necesitamos que nuestros hijos puedan dormir también, ojalá, y tener un poco de música para amenizar el viaje, porque yo a veces, como copiloto, no soy muy bueno y mi esposa puede dar testimonio de eso. Pero este texto aquí, de Salmo 23, nos presenta necesidades en el viaje. Y yo quiero mostrarles algunas. En este viaje necesitamos nosotros alimento, versículo 2. Verdes pastos. Y eso no es otra cosa, hermanos míos, que palabra de Dios. Él está intentando mostrarle a ustedes y a mí que somos unas ovejas que vamos camino hacia un lugar. Y ustedes y yo entendemos que nuestro único alimento es palabra de Dios, Cristo mismo. Cristo en las Escrituras, Cristo materializado a través de los elementos que están aquí presentes. Sin alimento morimos. Morimos. También, según el verso 2, ustedes y yo necesitamos descanso. El viaje a veces se hace difícil. Y obviamente tenemos que entender de que ninguno de nosotros es Superman, una persona que resiste todos los desafíos que presenta la ruta. Necesitamos descansar. Y esta idea está allí, en las aguas de reposo. Nuevamente aquí se enfatiza mucho esto del pastor sabiendo las necesidades que ustedes y yo tenemos y cómo Él nos guía hacia dichos lugares. También precisamos, según el versículo 3, renovación de fuerzas. Esa es la idea de que Él restaura nuestra alma. La idea de restaurar tiene que ver con renovación. Es Él quien permite que cuando nosotros iniciemos el camino, no muramos en el intento. Y yo creo que este es un mensaje que muchos de ustedes deben escuchar. Porque como ya lo he dicho yo en otras ocasiones, a mí me parece de que hay muchos hermanos que han caminado o han comenzado a caminar con la iglesia presbiteriana y creen que la iglesia presbiteriana es un cementerio para elefantes. Y no es así. Si ustedes quieren morir a su servicio, busquen otro lugar para morir, no aquí. Nosotros aquí en la iglesia presbiteriana venimos a servir. Y no importa nuestra edad,
No importan las capacidades que tú crees tener. Todos somos útiles en las manos del Señor. Y Él puede restaurar nuestras fuerzas en este viaje. Si tú quieres morir, busca otro cementerio, pero no la iglesia presbiteriana. Porque aquí se necesitan manos, se necesitan personas que desean servir y que quieren ser utilizadas por Dios. Y todos podemos hacer eso. Y Él es quien restaura nuestras fuerzas. Pero no solamente eso. Si ustedes miran versículo 3, Él también se ocupa de otorgarnos una ruta justa, una ruta confiable, porque Él hace todas las cosas por amor a su nombre. Yo sé que ustedes y yo podemos alegar con Dios de por qué nos pasan ciertas cosas en el camino. Y podemos levantar nuestro puño quizás y enojarnos con Dios. Pero entiende, es Él quien te está conduciendo. Todavía no llegas al final del camino. No sabes tú cuál es el final. Espera entonces. No te apresures. No te adelantes. Yo sé que el camino es difícil. Para mí también es difícil. Pero mantén la calma. Porque Él va delante tuyo. Y todas las cosas Él las hace. No por amor a ti, que eso sería un problema. Él lo hace por amor a sí mismo. Lo cual para nosotros es una tremenda garantía. Porque Él no hará nada que nos dañe en este contexto. ¿Te das cuenta? Él nos otorga una ruta segura. Nos otorga protección y consuelo. Mira, versículo 4. Precioso verso que comúnmente nosotros recitamos y aprendemos. Cuando tú vas por el valle de sombras, esos momentos oscuros, Él está contigo. Él va contigo. Él no te deja solo. Él ha prometido hacer eso. Recuérdalo. Tú puedes quejarte conmigo de que yo no te haya llamado. Tú puedes quejarte conmigo o con algún presbítero de que te hemos desatendido. Y somos culpables de eso. Pero Él nunca te dejará. Él no fallará. Y no solamente te acompañará, Él te defenderá. Comúnmente nosotros interpretamos el verso 4 a través de ese callado y vara, como si estuviera hablando nuevamente del pastor. Muchos comentaristas piensan que no es así. El salmo ha cambiado de figura. Ha cambiado de un pastor a un compañero. Ha cambiado de un pastor a un servidor que va protegiéndote en el camino. Y ahora, en el verso 5, la figura nuevamente cambia. Porque no solamente Él te da protección y consuelo, sino que Él también te da más alimento. Y te da también gozo en su mesa con ese aceite de bienvenida que era costumbre de aquel entonces, rebosando tu copa, cosa de que el vino corra por tu mano para que haya en ti abundancia. Verso 5 es una fiesta, es una celebración de haber caminado y ser librado de todos tus temores, como antesala al verso 6, que es la morada celestial. Piensa tú un poco en eso. Vamos hacia una morada, la casa de Dios. Tú vas camino hacia una fiesta, a celebrar, no tus victorias, sino sus victorias en tu vida. Y eso no tarda, hermanos míos. Pronto tú y yo celebraremos de una manera extraordinaria. Y no será por un momento, será para siempre. Allí tú celebrarás
Versículo 6, de que el bien y la misericordia de Dios nunca se apartó de tu vida, aun cuando hoy tú piensas que Dios se ha olvidado de ti. Por eso, no te adelantes, porque la conclusión del versículo 6 es que, aunque tú no lo creas, el bien y la misericordia de Dios nunca se apartó de tu vida. Y si eres capaz de llegar allí, es gracias a ese bien misericordioso de Dios, lo cual será el motivo de gozo por el cual tú y yo celebraremos, personas miserables e indignas de tal celebración que no merecemos. Entonces, nota tú cómo este texto nos habla acerca de estas necesidades que son suplidas. Pero no solamente nos habla de eso. Hay un último concepto que yo quisiera trabajar. Y el concepto es el pastor del rebaño. No solamente el texto nos habla de la ruta o de las necesidades, sino del pastor del rebaño, desde que nunca se ha olvidado de ti. Y yo aquí quiero alabar, comillas, a mi suegro. Yo aprecio a mi suegro. Mi esposa lo sabe. Yo aprecio a mi suegro. Mi suegro nos ha librado a nosotros de un montón de problemas. Quiero contarles una historia para ilustrar esta idea de este pastor que provee, de este pastor que salva. Nosotros, cada vez que viajamos, mi suegro está pendiente. Hijos, ¿están bien? ¿Llegaron bien? ¿Se fijaron en el agua? ¿Vieron el combustible? Oye, cuidado con la velocidad, cuidado que ya se está haciendo oscuro, etc. Siempre pendiente. Una noche, nosotros regresábamos de San Carlos a Temuco. Veníamos en nuestro autito Vitara. Si alguien lo conoció, un autito modesto, chiquitito. Veníamos con Samuel, me parece. Estábamos llegando cerca de Coyipulli y quedamos en Pana a mitad de la noche. Creo que eran las 10, 11 de la noche. Tratamos de arreglar el problema solos. Nos acercamos a un SOS y nadie nos ayudó. Llamamos a mi suegro y en un 2x3 mi suegro estaba allí en Coyipulli. No sé cómo lo hizo. Nos tomó, nos puso en su auto. Mi esposa manejó hacia la casa y él se llevó el jeep en las peores condiciones que estaban. Llegamos a nuestra casa sanos y salvos. Mi suegra es bacán. Pero este Salmo 23 nos habla de alguien más bacán. De alguien que cuida de nosotros de una forma extraordinaria. Y este Salmo nos presenta a este pastor como alguien que está más allá de nuestras capacidades y entendimientos. ¿Quién es nuestro pastor? Versículo 1, hermanos míos. Es el Señor. En la Reina Valera 60 es Jehová. En las más pulentas, Yahvé. ¿Saben lo que significa eso? Ese nombre de Dios es el nombre del Dios del pacto. Es un Dios que ha hecho un pacto consigo mismo en proveernos de todo. Él ha dicho, ustedes van a empezar aquí, ustedes terminarán acá y nada les faltará, porque yo soy Yahvé. Él ha determinado cuidarnos. Y entender eso, hermanos míos, es saber que tenemos como cuidador al ser más poderoso e importante del mundo. Y al usar esta figura del pastor, es aún más emocionante porque en esos tiempos
Esta figura de pastor no solamente representa cuidado, sino que también representa realeza. Y además, como lo presenta el salmista, es mucho más emocionante porque él dice que Jehová, Yahvé o el Señor es mi pastor. ¿Se dan cuenta? Es mi pastor. Es algo que yo poseo, algo íntimo. Tengo una relación con Él. Él conoce mis necesidades y Él va a procurar cuidarme, satisfacer todo lo que yo tengo en el camino. Eso es precioso, porque no necesito a nadie más que a Él. Y Él ha prometido hacerlo. Versículo 1 es la llave interpretativa de todo lo demás. ¿Por qué tengo un amigo? Porque Él me ha dicho, nada me faltará. ¿Por qué tengo un protector en los valles de tinieblas y de sombra? Porque Él le ha dicho, nada me faltará. ¿Por qué tengo una celebración con una copa rebosante, un aceite en mi cabeza y una mesa dispuesta? Porque Él le ha dicho, nada me faltará. Porque tendré una morada. Porque Él ha dicho, nada te faltará. Ese es el pastor que ha dicho, yo me hago cargo. No importa lo que pase en tu vida. Él no solamente te conoce, Él cubrirá y correrá con todas las cosas. Por eso, ustedes y yo, hermanos míos, no sabemos a veces el privilegio que tenemos. Lloramos, nos entristecemos, nos angustiamos, pasamos rabia por pequeñeces. Yo sé que esas pequeñeces para muchos de nosotros son gigantes problemas. Pero nuestro pastor, creador no solamente del mundo y del universo, sino el Señor de todas las cosas, que tiene acceso a todos los recursos, Él ha prometido cuidarnos. Él ha prometido alimentarnos. Él ha prometido ser nuestro amigo. Él ha prometido ser nuestro anfitrión. Por eso, versículo 6, cuando tú lees versículo 6 y observas esa frase, que el bien y la misericordia de Dios no faltarán, no fallarán. De hecho, la idea es que te perseguirán. Esa es la idea en el original. El bien y la misericordia de Dios te perseguirán. Como un enemigo persigue a otro, eso se debe a quien nuestro Señor ha prometido que no fallará. Y ese es nuestro pastor. Ese es el pastor que yo, Juan Villanueva, debo imitar. Ese es el pastor que los presbíteros aquí presentes deben imitar. Ese es el pastor que los oficiales aquí presentes deben imitar. Ese es el pastor que todos nosotros debemos imitar, procurando cuidar de los demás, orando, protegiendo, ayudando, porque Él nos ha dado ese modelo, manifestado principalmente en la cruz. Es allí donde Él proveyó todo lo que ustedes y yo necesitamos